Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a la audiencia final de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SITMA 2022. En primer lugar, debemos agradecer a Elena Mundaray, Laura Hernández, Antonio Quintero, José Antonio Briceño, Carlos Torres, Fernando Sanquírico y Luis Ernesto Rodríguez por su valioso aporte para la redacción y revisión del caso SITMA 2022. A su vez, debemos agradecer a nuestros patrocinantes, quienes son Victum Legal, ESSG Abogados y Bora Legal, así como a nuestro apoyo institucional, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias, el Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, el Club Español del Arbitraje, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y la Asociación Venezolana de Arbitraje. Por último, debemos agradecer a nuestros árbitros y a los participantes, sin los que esta competencia no tendría sentido. Paso a darle los roles a cada equipo. El equipo 10 tomará el rol de demandado y el equipo 11 tomará el rol de demandante. Les repito nuevamente los roles: equipo 10 demandado, equipo 11 demandante. Paso entonces a presentar a los árbitros. El panel arbitral de la audiencia final se encuentra compuesto por 4 árbitros, quienes son Laura Hernández, Fernando Sanquírico, Hernando Díaz Candia y María Alejandra Ruiz. Laura Hernández es abogada por la Universidad Santa María, especializada en propiedad intelectual por parte de la Universidad de los Andes, egresada de distintos estudios tanto de la Universidad Católica Andrés Bello como de la Universidad Monte Ávila, y actualmente es abogada asociada del estudio Alessandri Abogados en Santiago de Chile. Fernando Sanquírico es abogado egresado de la Universidad Monte Ávila, socio en Lega Abogados, enfocando su práctica en Derecho Corporativo, Banca y Finanzas, Petróleo y Arbitraje Internacional. Hernando Díaz Candia es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, obtuvo maestría en leyes en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos de Norteamérica y doctorado en Ciencias mención Derecho por la Universidad Central de Venezuela. Por último, la doctora María Alejandra Ruiz es abogada magna cum laude, profesora de la Teoría General del Proceso de la Universidad Monte Ávila, miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado y del Club Español del Arbitraje. A su vez, es directora del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología. De acuerdo al capítulo 6 del Reglamento General de SITMA, les paso a presentar entonces las reglas de la audiencia. Cada equipo podrá intervenir en un total de 3 oportunidades. Primeramente para la presentación de sus alegatos, donde tendrán 15 minutos para ello. Luego tendrán su derecho a réplica y dúplica, donde podrán hacerlo en 10 minutos. Y por último, para contestar preguntas del tribunal, tendrán 5 minutos para ello. Estos 5 minutos pueden ser extendidos en caso de que el tribunal arbitral así lo considere. Recuerden que no serán aceptadas preguntas entre equipos, solo podrán intervenir 2 miembros de equipo por cada fase de la audiencia, es decir, 2 personas por presentación de sus alegatos, 2 por réplica y 2 por pregunta. Cada integrante del equipo, al momento de iniciar su exposición, es necesario que se presente con nombre y apellido, número de equipo, y siempre deben omitir la universidad a la que representan. Al momento de hablar, deben prender sus cámaras obligatoriamente y además, en caso de que necesiten tener material de apoyo o proyectar una presentación de PowerPoint, deben solicitar el permiso frente al tribunal arbitral de manera formal. No sé si tienen algún tipo de duda o aclaratoria. Entiendo que no. Pasamos entonces a los alegatos iniciales de la parte demandante, contando 15 minutos a partir de ahora para dichos alegatos. Ya, María Gabriela, antes de empezar, yo Ujú. quería pedirle a ambos equipos, primero que me dijeran cuál es el equipo 10 y cuál es el equipo 11, como estoy ubicado. Equipo 11 demandante, equipo 10 demandado. ¿Ok? Y lo otro es que cuando se refieren al caso, por favor dirijan al tribunal arbitral a qué parte del caso se están refiriendo. Me refiero al párrafo 5, a la cláusula X del contrato tal, para que el tribunal pueda ir y revisar qué es lo que ustedes se están refiriendo. Dicho eso, pues, adelante, María Gabriela. Sí, Inician entonces los... gracias, doctor Sanquírico, gracias. Otro punto simplemente, con respecto a su tiempo, si el tribunal tiene preguntas durante su intervención, ese tiempo le será detenidos. detenido, o sea, será añadido al final de su presentación. Si el tribunal no tiene preguntas durante la intervención, entonces se dejarán para el final. Pero Sí. no se preocupen por el tiempo que dediquen a contestar preguntas durante la intervención en caso de haberlas. Sí,
Comienzan entonces los 15 minutos a partir de ahora. Antes de iniciar los 15 minutos, vamos a dar entrada formal a la doctora María Alejandra Ruiz a la audiencia. Denos un par de segundos para que entre a la sala. Inician entonces los 15 minutos para los argumentos iniciales de la parte demandante, a partir de ahora. Este año 2022, la casa de marcas Lucho Bolsón decidió tomar el riesgo de participar en el metaverso mediante la renderización de uno de sus más famosos diseños, CG by Carolina Herrera. Sin embargo, este riesgo no fue provechoso, puesto que el demandado en este caso, Andrés Cumnam, incumplió el contrato y las obligaciones contenidas en la descripción de compra. Por lo cual, Rubén Calderón, Paula Alfaro, representantes de la casa de marcas Lucho Bolsón, planteamos ante el CETE la siguiente demanda bajo los siguientes conceptos, bajo los cuales estructuramos nuestro caso. En primer lugar, vamos a explicar cuál consideramos es la sede arbitral pertinente. Seguidamente explicaremos por qué el tribunal no tiene jurisdicción. Seguidamente plantearemos como tercer punto cuál debe ser el mecanismo arbitral apropiado para este caso. Y finalmente me manifestaré sobre por qué es improcedente la inclusión del tercero, Karol G, en el presente procedimiento. Seguidamente, Paula va a plantear los argumentos de fondo y explicará los motivos razonables por los cuales la recusación de la presidenta del Tribunal Arbitral, Valenciana Pons, no debe ser declarada procedente. Por ende, iniciamos con nuestra presentación de cada uno de nuestros alegatos. En primer lugar, nos manifestamos sobre la sede arbitral y por qué consideramos que tiene que ser la ciudad de Caracas, Venezuela, bajo 3 criterios objetivos para determinarlo de esa manera. En primer lugar, el idioma del arbitraje. Consideramos que al tener como idioma oficial Venezuela el español, que es el idioma de este arbitraje, vemos que se cumple este criterio. Segundo elemento objetivo, la existencia y aplicación de una lex arbitri, una ley aplicable al procedimiento, completa, relevante y sobre todo preferida por las partes, que en este caso es la ley de arbitraje comercial venezolano, la cual consideramos tiene todos los elementos necesarios para poder solucionar durante el procedimiento cada una de las disputas y pedimentos de las partes. Disculpe, abogado, ¿en qué se basa usted para decir que es preferida por las partes la lex arbitri venezolana? Sí, en este caso corregimos por la parte de Lucho Bolsón. Seguidamente, como último criterio objetivo, consideramos que la tendencia por arbitraje que había mostrado la legislación y la jurisprudencia venezolana es favorable, tanto para el arbitraje como para esta controversia. Así pedimos ser declarado. Continuamos con las dos perspectivas con las cuales este tribunal tiene jurisdicción, evaluando 2 cláusulas relevantes. Disculpe, abogado, porque usted dice que el hecho de que la ley sea pro arbitraje, o sea, que en Venezuela sea pro arbitraje, o sea, foro pro arbitraje implica un hecho objetivo que implique la disposición de las partes implícitamente para que la lex arbitri sea Venezuela. Puesto que consideramos que esto es un elemento objetivo, puesto que los elementos objetivos son aquellos relevantes a la condición de las partes, como puede ser su domicilio o el lugar de ejecución de la obligación. En este caso consideramos que elementos externos a las partes, como lo es la tendencia por arbitraje de Venezuela, es un elemento objetivo. En este sentido, ¿algún otro factor de conexión o subjetivo u objetivo que pueda determinar a Venezuela como sede del arbitraje? No, en este caso reconocemos ampliamente que Venezuela no cuenta con ningún elemento subjetivo, pero esto ocurre en primer lugar porque no coinciden ni los domicilios del demandante y del demandado. Asimismo, como estamos ante un caso en el cual la controversia versa sobre un metaverso, el cual no tiene una sede física y no tiene un domicilio determinado ni determinable, consideramos que no hay ningún elemento subjetivo suficiente para determinar una sede arbitral. Muchísimas gracias por su pregunta, de forma que continúo con por qué este tribunal tiene jurisdicción para conocer de la presente controversia. En este caso hay 2 cláusulas relevantes. La primera siendo el inciso 4 del anexo D, la condición de los acuerdos de compra del NFT.
y una segunda cláusula relevante que se ubica en el artículo 9 de los términos de uso de la plataforma Armeniland en el anexo C. ¿Qué ocurre con cada uno de estos artículos, de estas cláusulas, en relación al ex arbitri, al igual que al caso? Plantea el inciso cuarto del anexo D que cualquier controversia deberá resolverse por arbitraje independiente. Este acuerdo de compra es el que vincula directamente a Lucho Bolsón con el demandado Andrés Pumnam. Por otra parte, el artículo 9 de los términos de uso vincula a cada uno de los usuarios de Armeniland, incluyendo el demandado, como a la Lucho Bolsón, en este caso, el licenciante del objeto de la disputa, que en este caso es el NFT que se renderizó de la cartera de CG by NB. En este caso... Doctor, disculpe. Sí. De haber leído ese artículo 9, su texto, al menos expreso, se refiere a disputas con Armeniland, que no es parte de este arbitraje. Y es una limitación en esa cláusula de arbitraje, porque el texto parece claro que cualquier disputa con Armeniland. ¿Me equivoco en leer el texto o es así? No, en efecto no se equivoca. Sin embargo, la interacción que tienen las cláusulas es la siguiente. ¿Qué ocurre? En este caso, la cláusula 9 señala que cualquier controversia directa o indirectamente relacionada con este contrato, los términos de uso de la plataforma. Sin embargo, al poder leer la cláusula que se ubica en la descripción de compra, estos términos están subsidiariamente, o en este caso, incorporados por referencia a esta disputa, por lo cual se ubica en este apartado de indirectamente relacionados con estos términos de uso. Asimismo, tenemos que recordar que a la casa de moda licenciar y negociar con la plataforma Armeniland está también accediendo a estos términos de uso de la plataforma del metaverso. Gracias. Muchísimas gracias. Y en este sentido, disculpe, ahondando en el mismo sentido, ¿cuál sería, porque no encuentro en el anexo de que hace referencia, no encuentro la vinculación específica que podría haber con el contrato, con los términos y condiciones? Sí, en este caso tenemos dos vinculaciones. Una primeramente vinculada a la incorporación por referencia, la cual señala en el inciso tercero, de manera subsidiaria aplicarán los términos y condiciones de Armeniland. Asimismo, la forma en la que se vinculan indirectamente con la plataforma se da en cuáles son los términos de uso, o cuáles son los usos, en todo caso, que limita y regula los términos de Armeniland. Otra pregunta en ese sentido, de manera subsidiaria se aplicarán los términos y condiciones de Armeniland, sabiendo que la cláusula arbitral es una cláusula que es separable y se entiende como un contrato independiente. ¿A qué se refiere que se aplicarán los términos y condiciones? ¿Los términos sustantivos o los términos jurisdiccionales? En este caso, los términos van a aplicar a cualquiera, como indica claramente, de manera subsidiaria, se refiere a todos aquellos términos sobre los cuales no haga referencia o haga una referencia incompleta la descripción de compra. Por ejemplo, en este caso, podemos interpretar que esta inclusión subsidiaria se puede extender, por ejemplo, a elementos jurisdiccionales, como lo puede ser el derecho aplicable, puesto que la descripción de compra no lo menciona. Y porque el siguiente inciso dice cualquier controversia deberá resolverse por arbitraje independiente. Puesto que aquí está la manifestación de voluntad que tiene tanto el demandante como el demandado de vincular las controversias relativas a la compra del NFT a arbitraje. Pero no habría una desvinculación de esa cláusula 9 de los términos y condiciones, puesto que el reglamento aplicable en los términos y condiciones establece un arbitraje administrado, mientras aquí se establece un arbitraje independiente. No, en este caso consideramos que el elemento relevante va a estar en cada una de la voluntad manifestada por las partes, al igual que sus usos y condiciones durante la negociación del contrato. De forma que esta incorporación por referencia va a ser aplicable, puesto que la cláusula cuarta a la que se hace referencia no la consideramos completa. De forma que va a caber esta interpretación por referencia, puesto que en este caso indica la cláusula 9 que van a ser resueltos mediante el reglamento CERCA. De forma que se puede interpretar igualmente que sería posible, o en este caso, que las partes accedieron en un punto u otro a un arbitraje. Este siendo el primer punto relevante. Y un segundo punto, que ya previamente, durante el comportamiento de las partes, habían accedido a un arbitraje mediante el reglamento CERCA. Muchísimas gracias por su pregunta. Que esto nos lleva claramente a la controversia esencial, que es hasta dónde llega la incorporación por referencia y qué ocurre con qué pasa si estos contratos son verdaderamente contratos de adhesión. En este caso, sí, declaramos evidentemente la sede arbitral como Venezuela, vamos a encontrarnos ante el dilema del artículo 6 en su parte 2, en su segunda parte, en el cual indica que en los contratos de adhesión no va a ser válida la cláusula arbitral a menos que exista un instrumento independiente mediante el cual se
manifieste la voluntad de la parte. En este caso, como Lucho Bolsón considera o plantea que se evidencia este instrumento independiente, como plantea Ortega Jesús, en este caso, el requisito del artículo 6 no es sustancial, sino que es ad probationem, de forma que lo esencial para esto es que exista un instrumento independiente a la cláusula dentro del contrato de adhesión. ¿Cómo interpreta Lucho Bolsón? Que este acuerdo independiente fuera del contrato de adhesión, en el cual la parte Andrés Pumnam manifestó indubitablemente su voluntad, no se ubica en el anexo D, sino que se ubica en el anexo C, del cual todos son parte, ya sea por referencia o directamente, y así pedimos sea declarado. Asimismo, también cabe la controversia si los términos de uso son o no un contrato de adhesión. En este caso intuimos que no, puesto que, como dice la última parte de la cláusula 13 del anexo C, the dispositions of these terms of use may be negotiated or modified by agreement of the parties involved. En este caso, las partes involucradas pueden extenderse por referencia tanto a Lucho Bolsón como a Andrés Pumnam, de forma que este acuerdo era plenamente negociable, y así mismo la jurisprudencia internacional ha planteado en los casos en Bully contra Barnes y Noble, en el cual el aviso de la cláusula y la incorporación por referencia son admisibles en términos de uso de plataformas digitales, siempre y cuando la cláusula esté debidamente avisada y se tenga el indicio de que había conocimiento medido de la parte. En este caso, esto se evidencia, puesto que los términos son claros en el aviso y este aviso está perfectamente verificado. Finalmente, vamos a resolver la controversia sobre el tipo de arbitraje, que en este caso, la incorporación por referencia da pie a interpretar que va a ser un arbitraje institucional de derecho, puesto que la común intención de las partes, tanto en las fases prenegociales como negociales de cada uno de los contratos relevantes, tanto los términos de uso como la descripción de compra, había sido aceptar cláusulas cerca previamente. Veamos cada uno de los anexos desde el A hasta el D. ¿Qué cláusulas tenían cada uno de estos? Empezando con el anexo B, disculpen. El anexo B indicaba que Lucho Bolsón señalaba que el arbitraje para toda controversia que sobre la renderización del modelo sería mediante arbitraje cerca. Así, si nos referimos a los hechos en su párrafo. En su párrafo 19 ya se había indicado que durante la negociación de la licencia se había solicitado expresamente a Armenigan que la cláusula incorporada en la descripción de compra sea una cláusula cerca. La común intención de las partes siempre fue acceder a una cláusula y un arbitraje institucional de derecho mediante el reglamento cerca. Lucho Bolsón accedió y solicitó expresamente esto a Armenigan, mientras que Andrés Pumnam abiertamente, voluntariamente, indubitablemente había aceptado estas condiciones al ser un usuario activo de la plataforma Armenigan. Y así pedimos sea declarado. Y finalmente, en este tema de los contratos enlazados, poniendo la razón que tiene y la relevancia que tiene el anexo B para el caso presente, en los contratos enlazados se presume que las partes tenían un único y razonable mecanismo de resolución de disputas. En este caso lo interpretamos como el CETA. En todas sus relaciones comerciales relevantes para el presente caso, la renderización, la licencia, los términos de uso, la descripción de compras, siempre se deseó por parte de Lucho Bolsón, a lo cual accedió Andrés Pumnam que el arbitraje sea institucional mediante el reglamento cerca. Y finalmente, sobre por qué tiene que ser un arbitraje de derecho, el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial Venezolana responde a esta controversia. A falta de una declaración expresa de que sea arbitraje de equidad, se debe realizar arbitraje de derecho. Y así pedimos sea declarado. Por lo cual concluyo mi intervención con los motivos por los cuales consideramos improcedente la inclusión de Karol G al presente procedimiento. Y es que, lógicamente, el objeto de la controversia no coincide, como nos indica la jurisprudencia internacional en el caso Wilmer contra Blackwood, para que se pueda extender razonablemente la cláusula arbitral a terceros no signatarios, tienen que coincidir los daños y las pretensiones, las cuales tienen que ser atribuibles a la misma causa. En este caso nos encontramos ante una demanda de daños y perjuicios por un incumplimiento contractual incoado o accionado por Andrés Pumnam, mientras que las pretensiones de Karol G Herrera van alineadas a la defensa de sus derechos patrimoniales. De ninguna manera pueden vincularse en el presente caso la relación que tienen los derechos morales de Karol G, que claramente podrá resolver mediante un arbitraje independiente de equidad, como indica su contrato, mientras que la causa presente versa sobre la indemnización por daños y perjuicios y el incumplimiento contractual de Andrés Pumnam. En este caso, la doctrina plantea que tiene que existir una clara equiparabilidad de las cláusulas del reglamento arbitral y el derecho aplicable. En este caso, esta equiparabilidad no se da. Es completamente contrario a un arbitraje de equidad a un arbitraje institucional de derecho. La voluntad de Lucho Bolsón
con Karol G siempre fue resolver sus controversias con arbitraje de equidad, no con arbitraje institucional, por lo cual incorporarlo a la presente causa sería contrario a la voluntad de ambas partes. Y así pedimos sea declarado. Muy bien, ahora respecto al incumplimiento por parte de la parte demandada respecto a la descripción de compra contenida en el anexo D. Efectivamente, este anexo D transfiere la propiedad del NFT al demandado Andrés Cumnam. Esta misma descripción establece que se le faculta al demandado para utilizar, gozar y disponer de ese activo digital, y accesoriamente se le faculta para el uso, copia y exhibición dentro de Armenia mediante la plataforma de exchange del metaverso Georgia Exchange. El demandante reprodujo el NFT para así venderlo fuera de la Georgia Exchange, incumpliendo de esta manera lo establecido en el anexo D, que se refiere a la descripción de compra. Específicamente, Le quedan 5 minutos. Doctora, perdón. Este punto me interesa bastante. ¿Cuál es en concreto la obligación que en teoría incumplió Cunanan con respecto al demandante? Ok, gracias por su pregunta. La obligación que incumplió el demandado fue... Pero ¿dónde está la fuente de esa obligación en el anexo D? Creo que lo tengo enfrente. En el apartado de la descripción. En el apartado de la descripción y de las regalías. Exactamente. Establece en la descripción que se trata de 3 diseños de El Viva y Karol G Herrera que podrán ser usados por los usuarios Armelian como accesorios de sus avatares. Adicionalmente, en las especificaciones adicionales, establece que todos y cada uno de los NFTs podrán ser comercializados solo en la Georgia Exchange. ¿Dónde está la palabra solo? Todos y cada uno de los NFTs podrán ser comercializados solo en la Georgia Exchange. En la descripción que yo leo es... En el apartado 1 de las especificaciones adicionales. Ok, pero entonces, ¿cuál es el daño concreto que sufrió, que alegan ustedes que sufrió su representado? Él puso a la venta en este metaverso Armeniland la cartera virtual o electrónica, recibió el pago del precio. Cuando Cunanan la revende o la falsifica para venderla en otro lado, ya no era propiedad de su representado. ¿Cuál es el daño concreto que sufre su representado con la... El daño que sufre nuestro representado es el incumplimiento de la obligación de no hacer que aceptó voluntariamente el demandado, que es un NAM al momento de suscribir el contrato de compra. Pero ¿cuál es? Entiendo que esa es la obligación, pero ¿cuál es el efecto del daño económico que él sufre? ¿Él tenía algún derecho posterior a recibir algo cuando Cunanan revendiera? Sí, nuestra representada tenía un derecho de las regalías por el concepto de reventa que se establece en esta misma descripción de compra, justamente en el apartado que indica regalías. Establece que por la venta inicial, como por cualquier reventa en la Georgia Exchange, nuestro representado debe obtener el 5% por el monto total. Ok, entonces el daño de su representado, según entiendo que me está explicando, debería ser 5% de $600,000, que es el monto por el cual Cunanan vendió la cartera en Metaverso en Caimán. No 600. ¿Por qué quieren que le entregue el precio de venta entero a su representado en vez del daño concreto que sufrió, según entiendo de su explicación, que es 5%? No, solicitamos al demandado que entregue el daño, que pague por daños y perjuicios el monto completo por el cual vendió el NFT en virtud de que esta venta se dio en incumplimiento de una obligación de no hacer que había suscrito válidamente. Entiendo ese alegato, pero ¿por qué su representado, el demandante, tiene derecho a que le entreguen los $600,000 enteros a él? En este caso, porque aplicaría la regla non-dependent contracts. Si tú no cumples, yo no cumplo. En este caso, como si cumple la obligación, solicitamos que se reintegre el monto completo de la venta del NFT. ¿Se reintegre a quién? Si se le reintegre es a quien la pagó, que no fue su representado. Entonces, yo quiero tener claro cuál es la pretensión sustantiva en cuantía que ustedes pretenden que se le entregue a su representado. Son $600,000. Sí. Ok. Gracias. Gracias.
Muy bien, continuando con el punto, el incumplimiento contractual, el demandante reprodujo el NFT para venderlo fuera de la Georgia Exchange, incumpliendo así en la descripción de compra las obligaciones que se le establecen en esta misma. Y si bien se generan distintas copias de este NFT, estos parten todos de un mismo código base en la blockchain en la que fueron codificados. Por lo cual, LB, al tener un derecho de reproducción y de cobro de regalías por concepto de reventa del NFT, se ve perjudicado en ello. Como establecí, LB tiene unos derechos de explotación que le fueron cedidos por la diseñadora sobre el diseño y por lo cual está facultado a decidir sobre los canales de venta del mismo y por ende del NFT que contiene este diseño. Por lo cual, al tener cada copia que se haga el mismo código base, se configura el incumplimiento contractual por el cual el demandado, aunque es CUNANAM, es responsable y así solicitamos sea declarado. Subsidiariamente, respondemos a las pretensiones de la diseñadora Karol G en vista de que, como fue explicado anteriormente por mi compañero, no tiene lugar en este procedimiento arbitral. El contrato de prestación de servicios suscrito en el año 2002 por nuestro representado y la diseñadora Karol G, en este se puede observar que se ceden los derechos patrimoniales en absoluto y por parte de la diseñadora a nuestra representada, y estos se extienden a toda forma de explotación de la obra sin más límites que los derechos morales de la autora, bienes tangibles o intangibles. Asimismo, señalamos que la cláusula séptima de este anexo A, que es el contrato de prestación de servicios, establece que toda transformación que se quiera hacer sobre la obra deberá ser autorizada por la empresa. Por lo cual, no había necesidad de que nuestra representada solicitara autorización a la diseñadora para renderizar este diseño y convertirlo en un NFT posteriormente. Asimismo, como establecimos, esta transformación de la obra, este derecho de transformación de la obra es titularidad de nuestra representada y se extendía a usos futuros para los cuales no era necesario solicitar autorización. Asimismo, señalamos que en concordancia con el artículo 10 de este mismo anexo, con la cláusula 10, perdón, de este mismo anexo, en el que se establece, la cláusula 16ª de este acuerdo, se establece que las cláusulas de este contrato deben interpretarse como una expresión total y exclusiva de la voluntad de las partes. Por ende, Karol G. Herrera no se encuentra facultada para reclamar que se renderizó un diseño creado por ella para ser comercializado como un NFT sin que se hubiese expresado plenamente su voluntad, porque es contrario a lo que está establecido en este anexo. Asimismo, es importante señalar que esta obra no fue derivada, no es una obra derivada de su diseño. Por ende, su integridad se está manteniendo completamente y se respetan sus derechos morales de autor. Esta obra simplemente fue transformada de la obra original y tal como se establece en el contrato suscrito por la empresa Bunchen y nuestra representada para la creación de un modelo tridimensional. En la cláusula segunda, en el apartado 3, se establece que en general el modelo tridimensional debe hacer la representación más aproximada del diseño original objeto de propiedad del cliente. De esta manera se está estableciendo que no se está derivando la obra, simplemente se está transformando este mismo diseño en un activo intangible que para su posterior comercialización, para la cual nuestra representada tiene los derechos de explotación completamente en su titularidad. Por último, pasamos al punto sobre la recusación de la doctora Valenciana Pons, presentada por el demandado en UNAM, la cual consideramos que resulta improcedente en los siguientes términos. El demandado recusa a la doctora Valenciana Pons con base a un post hecho por ella en redes sociales en la que se le observa con una cartera propia diseñada por Lucho Bolsón, y por descubrir posteriormente que su esposo es accionista minoritario de la empresa LB en un 15%, con el que actualmente no cohabita. La doctora Valenciana Pons cumplió con su deber de revelación de independencia e imparcialidad ante las partes al declarar la situación de su esposo como accionista minoritario y con el que no cohabita, siguiendo así con lo establecido en las normativas sobre conflictos en arbitraje y el reglamento CEDCA. Asimismo, haciendo referencia a estas normas IVA sobre conflictos en arbitraje y el listado rojo renunciable, se establece... Le queda un minuto. Establece que pueda haber un conflicto y debe haber un interés económico significativo propio o de un familiar para alguno de los árbitros. En este sentido, que el esposo de la doctora Valenciana Pons, con el que actualmente no cohabita, sea accionista minoritario un 15%, sobre una controversia que versa sobre $600.000, realmente no representa un interés económico significativo para las partes, ni tanto para el cónyuge ni para la doctora Valenciana Pons, en vista de que ésta simplemente subió a sus redes sociales
un post de Instagram que no representa ningún interés para ella. Disculpa, abogado, la falta de cohabitación, ¿qué impacto tiene sobre el patrimonio o sobre la unidad de patrimonio cultural que tiene el árbitro aquí en cuestión con el cónyuge? Ok, básicamente la falta de cohabitación en este sentido influye en que los intereses económicos del cónyuge, tanto de la doctora Valenciana Pons, actualmente no se encuentran en una unidad. Es decir, si estos están separados desde hace un tiempo, tal como estableció la doctora Valenciana Pons, y cada uno tiene sus propias actividades económicas, realmente que la doctora tenga una cartera LB y el cónyuge sea accionista minoritario de la empresa, realmente no significa que haya una unidad patrimonial en ese sentido. Sabemos, cuando nos referimos a la separación, nos estamos refiriendo a que están divorciados o a que simplemente no hay cohabitación. No hay cohabitación. Pero siguen casados. Siguen casados. ¿Y cómo podemos entonces explicar el tema de la unidad patrimonial en virtud de la relación matrimonial que existe? ¿Sabes? Dentro del caso hay alguna prueba de que exista ¿cómo se llama? Algún prenup agreement o algo parecido que haga pensar a este tribunal que existen patrimonios separados? En este caso no, pero lo que ocurre es que tenemos que comprender y recordar que el régimen de comunidad matrimonial solamente lo que va a imperar es la voluntad de las partes, que salvo comercio, salvo manifestación en contrario. En los hechos del caso no tenemos ningún motivo para creer que esta comunidad conyugal económica patrimonial existe. O sea, pero independientemente, si en el caso de que alguno de los dos falleciera, el otro sería heredero del otro. No sabemos tampoco. No sabemos tampoco. Gracias. Con base en las razones expuestas anteriormente, solicitamos a este tribunal respetuosamente que declare improcedente la recusación de la doctora Valenciana Pons, así como solicitamos que se declare responsable al demandado que es UNAM por el incumplimiento del contrato de compra del NFT y se le declara responsable por los daños y perjuicios que solicitamos en nombre de nuestra representada. Muchas gracias. Habiendo finalizado su exposición, pasamos a los argumentos iniciales de la parte demandada, contando a partir de ahora los 15 minutos. Les recordamos que antes de iniciar su exposición es necesario que se presenten con su número de equipo, su nombre y apellido, y necesitan utilizar una presentación de PowerPoint. Es necesario que realicen formalmente la solicitud frente al tribunal arbitral. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Actuamos en representación del equipo número 10, Sebastián Arteaga y Wilfredo Monsalve. Solicitamos a este tribunal permiso para compartir pantalla. Concedido. Gracias. En primer lugar, vamos a referirnos a algunos aspectos relativos a la jurisdicción de este tribunal arbitral. El arbitraje tiene como fundamento la voluntad de las partes de acudir a este medio alternativo y resolver sus disputas mediante él. Y esa voluntad es manifestada a través de una cláusula de arbitraje o a través de un acuerdo separado de arbitraje. En este caso, es la nota de compra del NFT la que contiene la cláusula de arbitraje que debería, en caso de que sea válida, lo cual demostraremos de seguidas, regir o funcionar para recurrir a este mecanismo alternativo de solución de controversia. Esa cláusula está incluida en la nota de compra, como dije, que califica como un contrato de adhesión y que además es distinto del smart contract. Decimos que es un contrato de adhesión porque en efecto se trata de un contrato que fue preredactado y fue negociado exclusivamente por el Metaverso Arménida y la contraparte de Lucho Bolsón. En ningún momento nuestro representado participó en esas negociaciones y solamente tuvo dos opciones: aceptar los términos de ese contrato tal y como estaban o rechazarlos en su totalidad. Por eso invocamos ante este tribunal arbitral la protección del deber jurídico como principio general del derecho, debido a que no hubo convenio expreso ni acuerdo independiente tal como lo requiere el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Además de esto, la cláusula arbitral impuesta, que por estas razones ya es nula, es además abusiva, debido a que fue impuesta a nuestro representado y ello dificulta la obtención de justicia por parte del mismo, debido a que él es natural del Mesías, nació allá, está domiciliado allá, y ahora se le obliga, sin que medie su consentimiento, a acudir a un arbitraje en
otro país que tiene sede arbitral en Caracas, Venezuela, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial. Además de esto, la cláusula arbitral, como dije, no cumplió con los requisitos de independencia y tampoco con el requisito de ser expreso. De manera que la única consecuencia de todo esto es que la cláusula arbitral es nula y así solicitamos que el tribunal lo declare y en consecuencia decline su jurisdicción para conocer de la presente controversia. Disculpe, abogado, no tengo claro a qué cláusula arbitral nos estamos refiriendo, ¿la del anexo D o a la de los términos y condiciones? A la del anexo D. A la del anexo D. Perfecto. Otra pregunta, en ese sentido, usted está refiriendo una situación del débil jurídico. ¿Cuáles son los hechos que se desprenden en concordancia con el caso para determinar que su representado es un débil jurídico en la relación? En los contratos de adhesión, efectivamente, una parte tiene más poder que otra, debido a que ella es la que redacta los preceptos, los términos, las condiciones que están incluidas en ese contrato. Esa interpretación de la realidad del débil jurídico la hace sobre la base de qué ordenamiento jurídico. Como principio general del derecho. Yo estoy en general, ¿qué caso o qué ley puede referir para determinar que la existencia de un contrato de adhesión implique después per se la existencia de un débil jurídico? Precisamente los requisitos que se imponen a la cláusula de arbitraje cuando es incluida en estos tipos de contratos es una muestra de ello. Se requiere que sea independiente y que sea expresa. Y esos requisitos tienen sentido debido a que en esos casos, en esas circunstancias, la contratación tiene efectivamente una persona que es más poderosa que la otra. Y debido a que eso es en definitiva una imposición de una parte a otra, se exigen estos requisitos adicionales para que se configure de la mejor manera la voluntad de las partes. Creo que eso señala quién es el débil jurídico de la relación. Gracias. No, doctor, disculpe, yo ahondando en la pregunta, ¿cuál es la norma jurídica que impone una limitación expresa que ustedes nos están pidiendo aplicar a este acuerdo de arbitraje? Hay un artículo que dice que los acuerdos de arbitraje son inválidos en contratos de adhesión. El artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial establece claramente que tiene que cumplir con dos requisitos, que son precisamente todo a lo que me he referido. El carácter expreso y carácter independiente. Okay, entonces ustedes están aceptando o postulando ante el tribunal que el derecho aplicable o la lex arbitri aplicable es la ley venezolana. En efecto. Ok. Gracias. Gracias a usted. En caso de que este tribunal considere que sí tiene jurisdicción para la mejor defensa de los intereses de nuestro representado y sus derechos, nos pronunciaremos sobre algunos aspectos de fondo. El primero de ellos es el derecho aplicable al fondo de la controversia. Creemos que el fondo de la controversia, o al fondo de la controversia debe aplicarse un conjunto de normas que se adapten y que estén también fundamentadas en los instrumentos jurídicos que están en el presente caso. Aplicar el derecho venezolano carece de sentido si uno no recurre a las normas de conflicto ni a ningún tipo de criterios como los reconocidos en el derecho internacional privado para determinar el derecho aplicable al contrato. Es más, en los arbitrajes existe más flexibilidad en cuanto a esto y por eso es que con base en el inciso relativo a la cláusula arbitral, perdón, a los términos de uso que se encuentran en el anexo D, que los remite y señala su aplicación subsecuente, y al mismo tiempo, basados en la cláusula octava de esos términos de uso, recurrimos a los principios universales basados en el siguiente razonamiento. Esta controversia no puede ser resuelta en sus aspectos sustantivos, que son meramente contractuales, con base en la nota de compra, que no tiene ningún tipo de disposición a este respecto. Y esto nos dirige subsidiariamente a los términos de uso que indican que se aplicarán los mismos términos de uso que tampoco contienen normas de este tipo, y subsidiariamente los principios de la lex criptografía y los principios generales del derecho tecnológico, que tampoco resultan aplicables a este caso porque no se encuentran sistematizados hasta el momento, y en la actualidad eso hace que aplicarlos o intentar aplicarlos solo sea una falta de certeza con respecto al derecho aplicable. Y por último, esa misma cláusula de los términos de uso establece que se aplicarán los principios generales del derecho. Y en ese sentido, recurrimos a esta categoría y mitigamos la abstracción que tiene a través de la aplicación de los principios universales sobre contratos comerciales internacionales. Esto con fundamento en la compatibilidad que tiene con la institución arbitral, sobre la que puedo abundar más adelante, y también con base en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial, específicamente en su última parte,
y el artículo 34 del reglamento de este centro de arbitraje también en su último aparte. Así pedimos a este tribunal que lo declare. Disculpe, ¿y cuál es la consecuencia de este pedimento sobre el derecho aplicable que acaban de formular? ¿Hay alguna norma sustantiva de estas fuentes que acaban de invocar que proteja o permita la conducta que la otra parte imputa a su representado? O sea, aparentemente lo que ha hecho la otra parte es que un día a las 9 de la mañana su representado, que por cierto debe ser familiar del asesino de Gianni Versace, supongo, por su nombre, compró una cartera y a la 1 de la tarde del mismo día la vendió en otro sitio, según alega la parte demandante, en violación de una prohibición que él en teoría aceptó al participar en el metaverso Armeniland. ¿Hay alguna norma sustantiva de esta que usted ha invocado que proteja que inmunice o proteja esa conducta? Sí, existen normas contractuales en estos principios a las que nos referiremos enseguida para fundamentar la defensa de nuestro representado en caso de que el tribunal considere que tiene jurisdicción. Y en ese caso solicito permiso para continuar con la exposición, porque de seguida mis argumentos darán respuesta a su pregunta. Adelante, gracias. Buenos días, Sebastián Arteaga, en representación del equipo número 10 de Andrés Cunamán. Ahora bien, establecido lo anterior, esta representación se va a orientar a abordar los puntos medulares de la controversia, lo que tiene que ver con el fondo de la controversia, y estaremos tratando temas de fashion law, específicamente abordaremos temas de derecho de contratos y de propiedad intelectual dentro de la industria de la moda en el metaverso. Y nos gustaría comenzar denunciando la presencia de una cláusula sorpresiva y abusiva en la nota de compra del NFT, específicamente el primer punto de las especificaciones adicionales del anexo D, el cual prohíbe la comercialización de este bien digital fuera de la Georgia Exchange. La figura de las cláusulas sorpresivas aparece en los principios UNIDROIT, en el artículo 2.1.20, y son sorpresivas todas aquellas cláusulas que por su contenido, redacción o presentación de ella derivan una serie de consecuencias jurídicas que no podían ser previstas por el adherente, lo cual tiene como consecuencia que dicha cláusula sea inválida. Además de esto, el artículo 2.1.2 de los principios UNIDROIT establece que para determinar el carácter sorpresivo de una cláusula estándar debemos acudir a su redacción, su contenido o su presentación. Y es que consideramos que el hecho de que esta cláusula que prohíbe la comercialización del NFT fuera de la Georgia Exchange aparezca de forma posterior a que nuestro representado manifiesta su voluntad con respecto a los términos y condiciones de Armeniland, la convierte en una cláusula sorpresiva por su presentación, respecto de la cual no se habría prestado consentimiento. En ese sentido, pedimos que sea declarada la invalidez de dicha cláusula, porque la sorpresa se habría evitado si en ese primer contrato de adhesión con el cual tiene contacto el señor Andrés Cunamán al ingresar al metaverso, se advierte al adherente de la posible aparición de futuras cláusulas no discutidas con obligaciones no discutidas, lo cual no sucede en este caso y por ello configura a esta cláusula en una cláusula sorpresiva. Y es que además no solicitamos su invalidez solo por ser sorpresiva, sino por revestir además un carácter abusivo. Son abusivas todas aquellas cláusulas que, establecidas en un contrato de contenido predispuesto, como lo es un contrato de adhesión, comportan unas obligaciones, gravámenes sí, cargas en cabezas del adherente injustificadas y sin razón alguna, y por otro lado beneficios o prerrogativas sin razón seria en cabeza del predisponente, lo cual sucede en este caso y es una evidente injusticia contractual, una violación al principio de buena fe contractual y equilibrio contractual. Porque además de ser una injusticia contractual, representa una situación que es notoriamente inesperada para un usuario común. Un usuario común como lo es el señor Andrés Cunamán, quien no esperaría una limitación tan significativa sobre la posibilidad de comercializar un bien que además le pertenece por haberlo comprado de forma legítima. Situación que la parte contraria ha reconocido en sus alegatos, donde admiten que a nuestro representado se le otorgue el derecho de propiedad sobre este activo digital. Por ello que pedimos... doctor, disculpe algo. Entonces, cuando
¿Cuál es la trascendencia de la propiedad intelectual, si es que hay alguna en este caso? Si yo voy y compro un programa de software en una tienda, soy el propietario, puedo revenderlo a un tercero con ganancias o con ánimo de lucro. Hace falta que la prohibición o la limitación a la reventa de que esta solo fuese efectuada dentro de Armeniland y pagando una regalía de 5%. Eso era necesario que estuviese en un contrato, y entonces el derecho de propiedad intelectual no tiene ninguna trascendencia, sino estamos hablando estrictamente de un tema puramente contractual en este caso. Muy bien. En cuanto al derecho de propiedad intelectual, nuestro representado en ningún momento ha solicitado o pretende que se le reconozca derecho de propiedad intelectual sobre el activo digital. Lo que pretende es que se le reconozca el derecho de propiedad sobre el mismo y la posibilidad de comercializar el bien cuando le plazca. Además, nuestro representado, que quien reconoce que no tiene los derechos de propiedad intelectual sobre el activo digital, ha cuidado que sus actos de comercialización no pretendan crear una confusión en el público sobre el origen del producto ni dañar la imagen del producto, para así no afectar los derechos de propiedad intelectual del titular sobre el NFT. Por ello Sebastián, si bien es cierto, no pretende usurpar o ser titular de los derechos, acá también tenemos que tener presente el tema de las limitaciones. Entonces, ¿hasta dónde llega la limitación con relación a la venta? Consideramos que esa limitación en realidad carece de sentido alguno, toda vez que nuestro representado tener la titularidad del derecho de propiedad sobre este bien, él puede ejercer los actos de comercialización, transmitir la propiedad del bien cuando ello le plazca. Sí, y por ello es que declaramos la invalidez de dicha cláusula por ser abusiva, porque además este tipo de usuarios, cuando compran un activo digital como este, lo que pretenden es, bien sea obtener un beneficio económico por la reventa o por la revalorización del activo digital. Claro, entonces con esta respuesta nos va a entender que no existe limitación alguna cuando yo compro algún tipo de bien y yo puedo efectivamente hacer venta, reventa las veces que yo quiera, sin importar lo que signifique esta venta. Y en ocasión a su pregunta, la actuación de nuestro representado está amparada por la doctrina del agotamiento del derecho, según el cual el titular de derecho de propiedad intelectual sobre un bien, una vez que este titular de derecho de propiedad intelectual introduce dicho bien al mercado o permite la introducción de ese bien al mercado, con ese primer acto de comercialización se agotan su derecho de propiedad intelectual y él no podrá ejercer control sobre los futuros actos de comercialización, siempre y cuando dichos actos no perjudiquen la imagen del producto o no generen confusión al público sobre el origen del producto, situación que no es lo que ha acontecido en este caso. Claro, perdón, y sigue el tiempo interrumpido. Eso no es más racional para bienes tangibles. Entiendo que cuando uno compra un carro marca Ford y lo revende, no está violando el derecho de propiedad intelectual sobre la marca Ford. Pero esta transacción puede parecerse más a un contrato de licencia de un bien inmaterial, de un software, donde me permiten usarlo dentro de este metaverso y revenderlo con ganancias dentro de este metaverso. O sea, ustedes están planteando que aquí hay un divorcio entre la propiedad intelectual y la propiedad material, como si se tratase de un bien tangible. Entonces, entiendo bien el argumento, o sea, no es procedente decir que esto se parece más a una licencia de un uso de un software para un propósito específico y en un medio específico. ¿Es eso lo que ustedes están argumentando? Sí, consideramos que no se trata de una licencia, sino más bien un negocio jurídico que le transfiere la propiedad a nuestro representado sobre el activo digital. Gracias. Para Sebastián, yo quiero puntualizar, con relación a la propiedad, me queda duda porque no me hace lógica lo que estás explicando anteriormente con lo que ratificas ahora. Si bien es cierto, es propietario, hay temas que no son, de cierta manera, hay que respetar. Por eso es que hacíamos tanto énfasis con relación al agotamiento y a la posibilidad de venta y el ejemplo del software y cómo puedes vender los bienes tangibles y los bienes intangibles. Sí, bueno, en este caso, la situación en la cual se ha visto envuelta nuestro
representado, es una situación inesperada para él. Él no esperaría una limitación tan significativa sobre este activo digital, siendo que en la experiencia previa que ha tenido en el metaverso no se ha planteado una limitación tan significativa sobre este bien. Es por ello que la cláusula reviste carácter sorpresivo, porque dicha limitación no es lo que él esperaría de un negocio jurídico como el celebrado. Por ello es que considera legítimo transmitirla o transferir dicho bien a otro metaverso. Muchas gracias. Lo cual entonces quedamos claro que su representado hizo. O sea, es un hecho no controvertido que se tomó a las 9 de la mañana un bien en un metaverso y a las 1 de la tarde Lo vendió en otro. se puso el mismo bien en otro, correcto. En eso por lo menos el tribunal puede tener eso como un hecho no controvertido. En ejercicio del derecho de propiedad y además el derecho a copia que le fue concedido en la nota de compra del activo digital. Gracias. Bueno, ahora con respecto a la sede de este tribunal arbitral, teniendo en cuenta que las partes no llegaron a un acuerdo en cuál sería la sede del arbitraje y basándonos en el artículo 30 de la ley del reglamento de arbitraje del CEDCA, sugerimos que sea considerada la ciudad de Caracas, Venezuela, como sede del arbitraje, teniendo en cuenta pues que es el lugar más directamente vinculado con la obligación esencial del acuerdo arbitral, es decir, la ejecución de la misma, y por ser este el lugar a donde las partes han acudido a resolver la controversia. Ahora bien, Disculpe, abogado, porque hay vínculos con la ciudad de Caracas en este sentido. Estamos hablando de un metaverso que pareciera que ni siquiera los servidores podrían estar en Caracas. Estamos hablando de personas que ni siquiera son nacionales de Venezuela. sí, comprendo y gracias por su pregunta. Sin embargo, este lugar, en caso de que el tribunal considere que tiene jurisdicción, es este lugar a donde las partes están acudiendo a resolver la controversia. Además coincide, como bien lo dijo nuestra contraparte, el idioma de este arbitraje con el idioma nacional y consideramos que Venezuela tiene un órgano, un sistema judicial lo suficientemente robusto como para permitir la tutela judicial efectiva en caso de una posible impugnación de este laudo arbitral. Ahora bien, en cuanto a la recusación de la doctora Valenciana Pons, queremos advertir que la situación que nos ha tomado por sorpresa, de forma específica, me refiero a la manifestación de agradecimiento a la contraparte por el diseño de la cartera, lo cual no fue revelado en su declaración de imparcialidad y aceptación al cargo. Es una situación que ciertamente pone en peligro la imparcialidad que debe regir en este proceso arbitral, toda vez que sentimientos como la gratitud pueden no tener límite. Y además, resulta poco pertinente fundamentar la posibilidad de que ella se mantenga en el cargo, tomando en cuenta el hecho de que no cohabita con su cónyuge. Sabemos que las relaciones modernas, teniendo en cuenta que estamos hablando de un árbitro y por otra parte que estamos hablando de un accionista de una empresa gigantesca, no es requisito sine qua non que esas personas cohabiten para que tengan un vínculo sentimental que pueda comprometer el juicio de la doctora Valenciana Pons. Y además, su enorme fascinación por las carteras Les de mano, quedan 5 minutos. su enorme fascinación por las carteras de mano también puede vincular o nublar su juicio en este caso. Por ello que, basándonos en el artículo 26.1 del reglamento del CEDCA, el que establece que todos los árbitros son recusables por cualquier motivo que sanamente apreciado genere dudas sobre su imparcialidad, solicitamos que sea considerada la recusación en contra de la doctora Valenciana Pons y se nombre una nueva presidenta del tribunal arbitral. Disculpe, abogado, usted hace referencia básicamente a tres elementos que podrían generar imparcialidad en el árbitro. Uno es gratitud. Yo quisiera entender por qué, o sea, cómo la gratitud hacia quién y por qué eso causaría imparcialidad. Dos, el hecho de que ella tenga un acercamiento o que le guste el tema de las carteras, cómo eso podría crear realmente parcialidad. Y el tercer argumento, el hecho de ella, digamos, tener una relación matrimonial con una persona, cómo eso podría crear efectivamente una relación de parcialidad con este caso. Bueno, un punto que une sus tres preguntas o un punto que puede generar la parcialidad
esos tres aspectos son los sentimientos. Por una parte, la doctora Valenciana Pons tiene una enorme fascinación con las carteras de mano, situación que la podría llevar a no desear una decisión contraria a LB, quienes son nuestra contraparte, proteger los intereses de su cónyuge, quien es un accionista. Vamos por parte, ¿cómo ella podría tener una relación de parcialidad con LB si aquí no se está viendo afectado el mercado específico de las carteras, sino que lo que se está debatiendo es un tema sustantivo sobre un derecho o una posible violación contractual? Consideramos que no podemos tener certeza en cuáles son los límites que va a tener con respecto a ella el sentimiento que ella siente, bien sea de gratitud o de fascinación por la cartera, en este caso en especial. Abundando entonces en el segundo punto, que al que usted se iba a referir, referente a el hecho matrimonial. ¿Cómo su relación matrimonial puede tener una vinculación que haga presumir la parcialidad del árbitro? Partimos del hecho de los sentimientos. A ella tener conocimiento que su esposo, siendo un accionista minoritario de la contraparte, tiene o puede tener intereses o desearía que la empresa para la cual trabaja, de la cual forma parte, resulte ganadora de este proceso, ello podría condicionarla a ella frente a este proceso arbitral con respecto a nuestra contraparte. Y respecto al tercer punto. Son tres elementos que usted está refiriendo. A matrimonio, gratitud y el tema de las carteras. El de gratitud no me quedó claro. Gratitud tiene mucho que ver con el tema de la fascinación por las carteras, porque ella No son tres sino dos. Sí, ella manifiesta su gratitud por el diseño de las carteras, de las cuales es altamente fanática. Pero más allá de los posibles sentimientos que pueda tener la presidenta del Tribunal Arbitral, no hay ningún hecho objetivo que podamos hacer referencia a lo cual ella podría tener una ganancia directa, indirecta, digamos, económica, por beneficiar a alguna de las partes. No. Muchas gracias. Nos gustaría ratificar en ese entendido nuestro petitorio. En un primer lugar es que se declare la falta de jurisdicción de este tribunal arbitral. En segundo lugar, en caso de no declararse la falta de jurisdicción, que se declare la invalidez de la cláusula contractual que prohíbe la comercialización del NFT fuera de la York Exchange por ser esta abusiva y sorpresiva, que se declare el derecho de propiedad intelectual de nuestro representado sobre el activo digital, que se desestime la indemnización por daños y perjuicios solicitada por nuestra parte. Perdón, pero yo le entendí antes que el argumento era que él no tenía derecho a propiedad intelectual, sino material. Perdón, corrijo mi argumento, nos referimos al derecho de propiedad, no de propiedad intelectual. Ok. Gracias. Que se desestime la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la contraparte, toda vez que ellos solicitan un monto de $600.000 sin hacer ningún tipo de especificación sobre cómo llegan a ese monto, cuáles son las causas que lo determinan que ese monto de $600.000, siendo de esta forma una petición genérica que no puede ser tomada en cuenta o considerada por ningún tipo de órgano decisor. Es por ello que consideramos que se desestime esta petición. Además, solicitamos que se declare con lugar la reposición de la doctora Valenciana Pons. Es todo. Disculpe, quisiera saber cuánto tiempo queda disponible, si existe. Quedaban 3 minutos. ¿Pudiera aprovechar esos 3 minutos? Sí. Me gustaría hacer algunos señalamientos adicionales sobre el derecho aplicable al fondo de la controversia, solamente a los fines de demostrar la idoneidad de los principios UNIDROIT respecto de la institución arbitral. En primer lugar, los principios son compatibles con la controversia debido a que versan sobre aspectos contractuales de carácter comercial e internacional. Y esta controversia presenta esos 3 caracteres. En efecto, se trata de una controversia sobre aspectos contractuales que tienen un evidente carácter comercial y que además presentan claros elementos de internacionalidad por sus vínculos con más de un Estado. Esa vinculación que tiene con más de un Estado hace que sea difícil determinar la ley de un Estado en particular para resolver el fondo de la controversia. Es por ello que recurrimos a los principios como una expresión de la lex mercatoria que tiene carácter anacional y que a su vez proporciona un marco equilibrado y de naturaleza neutral para que las partes resuelvan la disputa sin tener que recurrir a ninguna ley estatal ni a ningún tipo de extensión de normas de conflicto. Muchas gracias. Doctor, perdón que le repita la pregunta ya que usted lo volvió a mencionar.
independientemente de la validez o no de los principios unilateral como fuente para este caso, ¿cuál es el artículo o la relevancia sustantiva si aplicamos los principios unilateral en este caso? O sea, ¿en qué esos principios protegerían a su representado Sí, o favorecerían? como lo señaló mi colega, nos basamos en los principios para precisamente llegar a los artículos, al artículo 2.1.20, que es el que establece las cláusulas sorpresivas y abusivas que denunciamos en cuanto a la nota de compra cuando se refiere a que solamente podrá comercializarse el bien dentro de la Georgia Exchange. Y ese es el impacto sustantivo que tomamos de los principios a los efectos de aplicarlos a la presente controversia. Gracias. En ese sentido, y ahondando un poquito, en ese sentido lo voy a dejar para después, pero un poquito, me alegra que lo hayamos tocado. Ustedes están atacando la validez de las especificaciones adicionales por ser consideradas sorpresivas y abusivas. ¿Sí? De una de ellas. Okay, yo quisiera entender específicamente y por temas de temporalidad, dentro del caso, ¿por qué la cláusula es sorpresiva? Por eso la hago. Bueno, en este caso, el señor Andrés Cunanam, el primer contacto que tiene con el metaverso es con los términos y condiciones de uso. Se establecen una serie de obligaciones, una serie de deberes y derechos que debe cumplir. O sea, con los términos y condiciones de uso es el anexo C. Correcto. Es el primer contrato de adhesión con el cual tiene contacto el señor Andrés Cunanam. Ingresa al metaverso, encuentra el bien digital y se ve interesado en este activo digital, lo compra. Se debe tener en cuenta que estamos hablando de un click wrap. Se perfecciona el contrato cuando le da clic a comprar y en la nota de compra. ¿A cuál contrato? ¿A cuál contrato te está? Ahora nos estamos refiriendo en segundo lugar a la nota de compra. A la nota de compra del NFT. Okay. Entonces, él cuando sale a comprar el NFT, entonces él le sale esta nota de compra que establece unas condiciones de compra específicas, porque de lo que entiendo, y quisiera que me refiriera a eso, el anexo C lo que refiere son unos términos de uso de la plataforma. Correcto. Y una vez que tú compras algo, entonces te saldría en cualquier NFT, te saldría algo parecido al anexo D, por cada compra que tú hagas. Correcto. Ok, entonces esto sería como una especie de acuerdo subsidiario. Exacto, pero la sorpresa se configura porque en los términos y condiciones de uso no se advierte al adherente de la posible aparición de obligaciones no discutidas que tengan un impacto tan significativo como la prohibición de comercializar este activo digital fuera de la Georgia Exchange. Por ello es que consideramos que es una cláusula sorpresiva. Pero yo quisiera terminar algo. El smart contract, entonces sí es un contrato, porque todo este asunto, en todo este caso, ustedes dicen que no es un contrato. El smart contract es un código autoejecutable que las partes utilizaron para perfeccionar el acuerdo que está establecido en la nota de compra. Entonces, ¿qué es el contrato para ustedes? La nota de compra es un contrato electrónico. O sea, solo la nota de compra. La nota de compra y los términos y condiciones de uso del regular. Son dos distintos. Okay, Además, ahora, me gustaría completar un poco la respuesta, y es que al ser un protocolo preestablecido de órdenes que se ejecutan automáticamente, el smart contract puede tener o puede no tener carácter legal. Y en este caso, como sabemos, lo único que se deduce de los hechos del caso que autoejecuta el smart contract es la transferencia del NFT. la transferencia de la propiedad. Exacto. Y los temas adicionales a eso sí están detallados en este contrato de adhesión que decimos que es la nota de compra del NFT. Okay. Por eso que nos referimos a él. Ahora, en ese sentido, volvemos. ¿Cuál es la naturaleza de los términos de uso? La naturaleza de los términos de uso está referida a qué especificación. ¿Cuál es el objeto del contrato de los términos de uso? ¿El uso de la plataforma o la posible compra de activos o de criptoactivos dentro de la plataforma? Está referido al uso de la plataforma. Ajá, el uso de la plataforma. Entonces, en ese sentido, mi siguiente pregunta sería, ¿una persona razonable esperaría que para las condiciones de compra de un producto dentro de una plataforma se generen condiciones nuevas que no estaban negociadas anteriormente o que no estaban explícitas anteriormente? ¿Podría repetir la pregunta para aclarar? Una persona razonable esperaría
que cuando va a comprar algo se generen condiciones específicas contractuales respecto de las obligaciones de compra y venta? Podría esperarlo, pero No existentes anteriormente. podría esperarlo, pero sin duda esta cláusula que nosotros denunciamos como sorpresiva y abusiva no es nada común en este tipo de contratos normalizados. Además que va en contra de la propia naturaleza de la actividad que realizan las personas con los NFT. Las personas compran NFTs para venderlos nuevamente y para realizar actividades posteriores a la compra, y esto la limita notablemente. Además, la actuación de nuestro representado se legitima cuando esa cláusula que declaramos abusiva y sorpresiva es declarada nula bajo esta óptica y rige plenamente los derechos de uso y disposición que también están contenidos en esa nota de compra, o que permiten la copia y transmisión. Una siguiente pregunta. En ese sentido, al momento de comprar, el 1 de febrero, que es pareciera que es el momento en que se perfecciona esta compra, el comprador ha podido decidir no comprar el NFT basado en lo que él estaba revisando. ¿Tenemos conocimiento de eso dentro de los hechos del caso? O por lo menos desde el punto de vista temporal. O sea, este anexo de en qué momento tiene acceso el comprador a este anexo de, ¿antes de la compra o después de la compra? Después de la compra. O justo en el momento de la compra. Después de la compra. ¿Tú me puedes, por favor, referir dentro de los hechos del caso en donde dice que es después de la compra? O por lo menos de dónde lo puedes inferir. No recuerdo exactamente la parte de los hechos, pero sé que es posterior. En ningún momento se establecen los hechos lo contrario, que el señor Andrés Cunanan tuvo acceso a estas condiciones de compra antes de digamos, darle clic al botón de comprar. Y por ser una nota de compra, lo lógico es que aparezca de forma posterior al que el señor Andrés Cunanan, digamos, que le da clic al botón comprar. Porque ese es el momento en el que efectivamente La pregunta es, ¿ustedes están asumiendo dentro de los hechos del caso que fue posterior? Sí. Mire, perdón, creo que para concluir que nos estamos extendiendo un poco, pero sí están de acuerdo que tuvo acceso su cliente a los términos de uso de Maryland y esos términos antes de la transacción, y que esos términos tienen un artículo referido a propiedad intelectual, creo que es el 3, de que se obliga a no reproducir, etc. O sea, entiendo que ustedes ya plantearon un argumento claro sobre las consecuencias entre la propiedad intelectual y la propiedad material, pero sí están de acuerdo en que los términos de uso, el artículo, sí, el de los usos de Maryland, hay uno que dice que conviene en no distribuir, publicar, reproducir, copiar nada del contenido de Maryland, y que a eso sí tuvieron acceso y notificación antes de la transacción. Sí, es que también ahí hay que tener en cuenta la naturaleza de las transacciones comerciales con los NFT. La existencia de esa cláusula se refiere al contenido de Maryland, pero en el momento en que la propiedad del NFT pasa a estar en cabeza de nuestro representado, él tiene plenos derechos sobre él. De hecho, cuando suprimimos la existencia de la cláusula que hemos señalado, que es abusiva y sorpresiva, tenemos que las especificaciones adicionales de la nota de compra establecen que nuestro representado tiene derechos de uso y copia sobre el NFT. Y eso es meridianamente claro en esa nota de compra. Además, como señalé y lo ratifico, tiene derecho de propiedad sobre el bien, y eso hace que él pueda disponer libremente de él luego de adquirir. Gracias. Hay algo que no me queda claro. ¿Ustedes crearon en la otra plataforma otro activo, o copiaron el activo, o revendieron el activo? El activo fue copiado en ejercicio del derecho a copia. Entiendo que ya no hay más preguntas. Doctor Hernández va a hacer preguntas. Sí, justamente dijeron copia. ¿Derecho de copia o de reproducción? El derecho de copia que se otorga a nuestro representado en la nota de compra. Se le otorga derecho de uso, copia y exhibición. Vale, Sebastián, muchas gracias. Gracias, María Gabriela.
Paso entonces al derecho de réplica que tiene la parte demandante. Para esto contará 5 minutos a partir de ahora. Creo que ahora es mi turno de sorprender a la parte demandada, demostrando y por qué sus argumentos no son sostenibles ante este procedimiento arbitral, empezando en primera instancia con la controversia que versa sobre la naturaleza de la descripción de compra. Por favor, revisemos el párrafo 22, 24, 26 de los hechos del caso. En esto se indica claramente, al igual que en el 18 y en el 19, que la descripción de compra y los términos en los cuales se iba a vender el NFT ya existían y estaban acordados por el licenciante Lucho Bolsón con Armenia. Y el precio de venta que ya se incluía y se demostraba dentro de la descripción de compra, como indica el párrafo 19, fue revelado antes de que entrara a la venta el NFT. De forma que tanto el precio como cada una de las condiciones que limitaban el uso del NFT exclusivamente para revenderse, copiarse dentro de la Georgia Exchange, ya eran conocidos por la parte demandada. No cabe aquí el argumento de la cláusula sorpresiva, puesto que cada uno de los términos de la descripción de compra ya eran conocidos y estaban publicados y revelados por Armeniland y Lucho Bolsón, como claramente se infiere del artículo 22 en concordancia con el 18 y con el 19. Disculpe, Hugo, ¿nos puede referir exactamente dónde dice que esas cláusulas estaban a disposición del público? Posteriormente se indica que saldrá a la venta exclusivamente en el Metaverso Armenian. Puntos suspensivos, y se indica que se cotizaban aproximadamente 97.500. ¿En qué párrafo estamos, disculpa? En el párrafo 22. Esas mismas especificaciones son las que ya estaban acordadas, como se indica acordadas entre Armeniland y Lucho Bolsón, como se indica en el artículo 19. Y finalmente, estamos hablando de estas condiciones, pareciera que son entre Armeniland y Lucho Bolsón, ¿cierto? correcto. Ajá, y pareciera que esas condiciones son anteriores al 1 de febrero. Correcto, el 1 de febrero también es cuando se revela al público cada una de las especificaciones de la venta de estos NFTs. ¿Cuándo serán? ¿Cuáles serán? ¿Cuánto van a costar? De forma que estas indicaciones que coinciden con las contenidas en el anexo D se infieren así que el contrato de descripción de compra ya había sido revelado. Porque como indicamos acá, esto es una descripción de compra, no una nota de compra. No era posterior a la adquisición del activo. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. De forma que estas condiciones de solo revender en la Georgia Exchange no eran sorpresivas, eran conocidas. Y vamos a recapitular la pregunta que hace el estimado juez Candia al indicar la cláusula tercera y cuarta del anexo C sobre los términos de uso de Armenia. ¿El juez Candia o el árbitro Díaz Candia? El árbitro Díaz Candia, disculpe, gracias. Disculpe. El árbitro Díaz Candia en el artículo 4, en la cláusula 4 de los términos de uso, en el cual se expresa manifiestamente que solo se podrán copiar, imitar, usar en todo o en parte con el permiso del trademark holder respectivo. ¿Quién es el trademark holder respectivo en este caso? Es Lucho Bolsón. Voy a citar específicamente una de las partes que indica la parte demandada para justificar su respuesta. Indica que ellos pueden libremente disponer del bien siempre y cuando no perjudiquen a nuestro representado. Sin embargo, no es perjudicial para nuestro representado que al venderse fuera de la plataforma Georgia Exchange no se generen ni se devengan de regalías que estaban claramente pactadas y acordadas en un contrato que ni era abusivo ni era sorpresivo para nuestro representado ni para el demandante. Vamos entonces a ahondar sobre la validez de la cláusula arbitral y por qué presumir abiertamente. Perdón que retroceda un poco con este punto. Su representado lo que registró fue una marca, ¿no? Sí, correcto. Pero en este arbitraje se está tratando de intervenir Carol Herrera, donde alega otros derechos de propiedad intelectual sobre el diseño, etcétera, más distintos de la marca. ¿Cómo es el conflicto, si es que lo hay, entre esos dos derechos? Porque lo que alega un tercero es que su diseño, más allá de la marca, no podía ser vendido en un metaverso. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Cuál es la interacción entre cada uno de estos? En primer lugar, la infracción y el incumplimiento bajo el cual está amparado por el artículo 4 de los términos de uso de Lucho Bolsón es que se vendió fuera del metaverso, al cual estaba licenciado el asset digital por parte de Andrés Cunanam. Aquí está la infracción y el daño sufrido por Lucho Bolsón.
¿cómo interactúa esto con la pretensión de la tercera interesada en unirse al procedimiento Carol G. Herrera? Como indicamos de la descripción y de cada una de las obligaciones que devienen del contrato de prestación de servicios, estos indicaban que había una cesión total de los derechos patrimoniales, incluido dentro de la transformación. Como se evidencia y como indicó Paula, del contrato de renderización, del diseño de la cartera, el diseño al cual podíamos explotar, podíamos transformar, siempre y cuando se mantuviera y se respetara la integridad de la obra y la paternidad del autor, lo cual no fue vulnerado en este caso, podríamos nosotros, nuestro representado, podría renderizar la cartera ejerciendo este derecho patrimonial de transformación. ¿El autor es quién? ¿Quién es el autor? El autor es Carol Herrera, y eso nunca se dejó de reconocer. Ok, gracias. A usted. Continuando entonces con lo que se estaba de la parte demandada. La parte demandada indicó que ellos podían libremente disponer del bien siempre y cuando no perjudicaran al titular o en este caso al vinculado con la propiedad de los derechos intelectuales. En este caso, los derechos intelectuales patrimoniales, el titular es Lucho Bolsón quien se había perjudicado al no poder devengar en regalías que adeudaban por concepto de la reventa, que era exclusiva y limitada a la Georgia Exchange en concordancia con el artículo 4 de los términos de uso, los cuales a su vez no son sorpresivos, tampoco en un contrato de acción como mantenemos y reiteramos. Asimismo, para clarificar la tan controvertida naturaleza de los daños que demandamos, vamos a referirnos al párrafo 90 y 91 de nuestro memorial de demanda. Le queda 1 minuto. En el cual indicamos muy rápidamente que en este caso, como indica el artículo 24 de la descripción de los hechos, y con el artículo 26 de la descripción de los hechos, se vendió un NFT fuera del metaverso. En este caso es un incumplimiento pleno, por lo cual, con la regla general del incumplimiento contractual, si ellos no cumplen, nosotros no cumplimos, por lo cual esa venta no era posible, no tenían la facultad para hacerla, y así pedimos a declarado, por lo cual ellos adeudan $600,000 de la venta en el metaverso Cayman Land. ¿Qué es lo que, disculpa, qué es lo que ustedes no van a cumplir si ellos no cumplen? La autorización de copia de reventa. Okay. Y para concluir, vamos a insistir en por qué la cláusula arbitral no era abusiva. No era abusiva porque el usuario promedio podía conocer de ella y esta era negociada dentro de los términos de uso que están incorporados por referencia. Ya había abierta, indubitablemente manifestado su voluntad Andrés Kuhnamnam de que toda controversia que sobre su uso del metaverso, como puede ser la propiedad del NFT, podría ser ventilado por arbitraje, como en efecto está siendo llevado a cabo mediante el reglamento del CERCA. De forma que es poco razonable y poco convincente señalar que la cláusula era abusiva y sorpresiva. Asimismo, consideremos cuál era verdaderamente la relación. ¿Es Andrés Kuhnamnam verdaderamente un débil jurídico en esta situación? ¿Estaba en una situación de desventaja más allá de que fue un contrato de adhesión la descripción de compra y no los términos de uso? No lo consideramos así, puesto que, como indicamos, los términos de uso eran negociables, se entiende que, como comprador de NFTs, está más informado que el usuario promedio y, asimismo, no se deriva ninguna coerción ni ninguna relación abusiva. El planteamiento de la parte demandada llevaría... Se acabó el tiempo. Inician entonces los 5 minutos para el derecho... Dale 10 segundos para que concluya. 10 segundos. Voy. Gracias. El planteamiento de la parte demandada llevaría forzosamente a la conclusión de que todo contrato de acción es un contrato abusivo. Muchísimas gracias. Gracias. Inician entonces los 5 minutos para la parte demandada para ejercer su derecho a dúplica a partir de ahora. Gracias. La contraparte se basa en que la cláusula de los términos es la que funciona para acudir a este arbitraje. Esto lo entienden como una incorporación por referencia de la propia nota de compra del NFT. Es decir, que estamos pasando de una cláusula arbitral de un contrato de adhesión, que es la nota de compra del NFT, a tomar como válida una cláusula arbitral incorporada por referencia, también incluida en un contrato de adhesión, que son los términos de uso del NFT. Eso no parece muy lógico, y además de esto, creemos que al margen de que los contratos, o de que el contrato de términos de uso de Armeniland pueda referirse a posibles negociaciones, no es cierto que Armeniland
teniendo contratación masiva con todas las personas que se registran en el metaverso y que hacen vida allí, en ese mundo digital, van a negociar los términos de uso de la plataforma. Eso no tiene sentido, como tampoco tiene sentido que si están dispuestos a negociarlo, no lo hagan de otra forma o lo hagan a través de un acuerdo separado que incluya esta posibilidad, sino que lo incluyan dentro del propio contrato de adhesión, que todo el mundo acepta solo con un clic. Eso nos parece que vulnera el principio fundamental del arbitraje, que es la voluntad de las partes de acudir a él, porque nos parece que esa posibilidad que señala la contraparte de negociación o no tiene carácter real, porque en efecto Armenia nunca va a negociar con todas las personas, con todos los usuarios, cada uno de esos términos de uso. En ese sentido, me gustaría también responder a uno de los argumentos de la contraparte, donde indican que sí eran conocidos los términos de la nota de compra del NFT por nuestro representado. Específicamente, ellos indican que, en razón del punto 22 de los términos y condiciones de uso Armeniland, que textualmente dicen que este activo digital saldrá a la venta exclusivamente en Armeniland, ellos indican que de ahí se puede inferir que nuestro representado tenía conocimiento de las cláusulas establecidas en la nota de compra, lo cual me parece que es una extralimitación del contenido de esta cláusula, puesto que lo que se entiende es que simplemente este activo digital iba a salir a la venta de forma exclusiva en Armeniland, como fue efectivamente. Es decir, el NFT no iba a salir a la venta en Armeniland, en Caymanland o en cualquier otro metaverso. La primera venta, el primer acto de comercialización iba a ser y fue efectivamente dentro de Armeniland. Ello no quiere decir que nuestro representado estaba al tanto de las estipulaciones que están contenidas en la nota de compra de este activo digital. No tenía conocimiento de la cláusula que denunciamos por ser abusiva y por ser sorpresiva. Ahora bien, con respecto a otro punto, me parece que es importante que blindemos a nuestro representado con respecto a una denunciada, a una presunta infracción de derecho marcario por parte de nuestro representado. Y queremos dejar claro que en el caso de que este tribunal arbitral considere tener jurisdicción para resolver esta controversia y extienda la protección de la marca LB Vicarolía Herrera para el metaverso, lo cual Le queda 1 minuto. sería una contraria violación al principio de especialidad que rige en el derecho marcario, toda vez que esta marca no ha sido registrada en ninguna de las clases que permiten protección dentro de espacios virtuales, la actuación de nuestro representado está protegida en todo momento por la doctrina del agotamiento del derecho, con lo cual su actuación se ha constituido en un uso justo sobre el NFT y así pedimos que sea declarado. Agradecemos a los árbitros y a la contraparte. Además, la cláusula cuarta de los términos de uso se refiere a el contenido o mejor dicho, reconoce el pleno derecho de propiedad de los propietarios de cada uno de los bienes sobre los mismos. Es decir, que ellos tienen plenos derechos como propietarios sobre cada uno de los activos que están en el metaverso. Los que no pueden copiarlo son los demás, las otras personas, los otros usuarios, pero el propietario tiene todos estos derechos. Entiendo que finalizó su exposición. Entramos entonces a la fase de la ronda de preguntas. Estas rondas de preguntas van a ser particularmente breves. No sé si alguno de los árbitros quisiera iniciar con la ronda de preguntas o le doy el derecho de palabra directamente al doctor Sanquírico para hacer las preguntas. No, pueden empezar, además, yo no tengo más preguntas. Entiendo. Doctor Díaz Candia. Si yo quisiera que ambas partes nos dejen un poco más claro su posición y el fundamento de la posición con respecto al tercero que está tratando de intervenir, a Carol Herrera. Porque si es que debemos admitirla o no, y la base de la posición. Ambos equipos. Por favor. Puede empezar el demandante. Muchísimas gracias. Nuestra postura clara es que no es procedente la inclusión, puesto que no hay conexidad ni identidad entre las pretensiones, los daños alegados y a quienes les son imputables. En este caso no consideramos que sea procedente esta inclusión, de forma que hay derechos distintos controvertidos, como puede ser cuál era la extensión de la cesión de los derechos a Lucho Bolsón, la cual es la pretensión de la demandante, que poco o nada tiene que ver
con el incumplimiento contractual por parte de Andrés Cumnamnam al revender, contrario a los acuerdos y contrario a los términos de uso, en una plataforma distinta a Armenia, facultad para la cual Lucho Bolsón tenía la facultad para poder limitar esta reventa exclusivamente a Armenia, de forma que no es procedente la inclusión de Carol y Herrera. Muchísimas gracias por la pregunta. Adelante el demandado. Gracias. Por parte del demandado, nuestro representado no se opone en ningún momento a la incorporación de la diseñadora Carol G. Herrera a este proceso arbitral. Consideramos que tiene cuestiones de fondo que aclarar con respecto a la contraparte. Sin embargo, realizamos enfática contestación a su alegato, a su denuncia sobre una presunta violación de derechos de propiedad intelectual por parte de nuestro representado, lo cual quedó claro en nuestra exposición. Gracias. Entiendo que no tiene más preguntas, doctor Díaz Candia. No, muchas gracias. Doctora Ruiz. Y yo tengo una pregunta. ¿Por qué si este es un caso netamente tecnológico no se está aplicando los principios de tecnología? Sí, se reconoce en la doctrina, al momento, en el estado que tiene hoy la ciencia, al que nos referimos, que no existe un orden sistemático de los principios del derecho tecnológico. Por eso creemos que ¿Qué significa un orden sistemático de los principios del derecho no existe un cuerpo de normas reconocido que sea aceptado generalmente. Y por eso fue que invocamos los principios unidos, que es respuesta subsidiaria en el orden que sigue, la cláusula 8 de los términos de uso de Armenia, sobre la base de la categoría de principios generales del derecho, que también es una categoría amplia, que podríamos establecer eso como una semejanza entre los principios generales del derecho tecnológico y los principios o la ley criptografía y los principios generales del derecho. Son similares en cuanto a su vaguedad, son similares en cuanto a su abstracción. La diferencia es que con los principios generales del derecho, si existe un instrumento que permite que determinemos con certeza cuáles son esos principios generales del derecho. En este caso particular, como se trataba de una controversia que tenía aspectos contractuales controvertidos, recurrimos a los principios sobre contratos comerciales internacionales, pero no podríamos predicar lo mismo de los principios generales del derecho tecnológico, al menos a la fecha de hoy. O sea, que ustedes dicen que para poder aplicar los principios generales del derecho tecnológico tiene que estar en algún instrumento, tiene que estar escrito con algún tipo de código. No necesariamente. No necesariamente, porque precisamente en esa categoría de principios generales del derecho, por hacer una comparativa, podrían aplicarse, por ejemplo, distintas formas de expresión de la lex mercatoria. Los principios uniduales son una expresión de la lex mercatoria y tan solo una de ellas, que es producto de la práctica de los comerciantes en el mercado y en sus operaciones. Pero en cuanto a los principios generales del derecho tecnológico, tampoco queda muy claro cuáles son esos principios derivados de la práctica por la novedad que tiene esta categoría, y por eso nos pareció mucho más seguro, jurídicamente hablando, para ambas partes, aplicar los principios universales sobre O sea, contrato. fue una decisión de ustedes aplicar los principios generales del derecho. Sí, en ausencia de, como digo, un nivel de certeza que nos permite aplicar los principios generales del derecho, que también es reconocido en la doctrina. Y bueno, ese fue nuestro razonamiento para recurrir a esta última categoría, que son los principios generales del derecho, que es perfectamente determinable. Okay. Tengo otra pregunta para el demandante. ¿Puedo ahondar en su respuesta sobre eso antes? Tú estás diciendo que los principios individuales que ustedes han solicitado la aplicación, tú lo acabas de decir, se dan por la costumbre del derecho mercantil. Pero además dices que la ley criptográfica y la ley tecnológica es algo muy nuevo, por lo tanto no pareciera que hubiera, según entiendo de tu argumentación, no hubiera una costumbre. Entonces, ¿cómo? Si sabemos que la costumbre producto de individual no tiene nada que ver con tecnología y criptografía, ¿cómo habría que aplicarla si la voluntad de las partes pareciera ser que hay aplicación principal de la ley de criptografía y de tecnología? Ok, mi respuesta a su pregunta va dirigida a señalar que en cuanto a la ley criptografía, por ejemplo, a la que nos estamos refiriendo concretamente, se trata de principios técnicos, ¿no? Que no tienen, digamos, el mismo raigambre jurídico que tienen los principios universales. Recurrimos a los principios universales porque precisamente, como dije durante la exposición, se adapta a varios elementos que presenta la controversia. Es decir,
Estamos hablando de una cláusula que es sorpresiva, una cláusula que es abusiva, y estamos pidiendo que se anulen dichas cláusulas, y eso es algo meramente contractual. Por eso consideramos más conveniente, como también lo tomo de la respuesta que di anteriormente, recurrir a los principios como expresión de la lex mercatoria y resolver este asunto en el fondo, que se trata de un incumplimiento contractual. Ustedes no están, o sea, entiendo al final que ustedes están aplicando el principio, en este caso individual, por desconocimiento de la ley criptográfica o del derecho tecnológico. No estamos hablando de desconocimiento, porque cuando hay categorías genéricas como principios generales del derecho, como lex mercatoria, como principios generales del derecho tecnológico, lex criptografía, es necesario saber a qué se refieren las partes cuando incluyen esas categorías en su contratación. Y de la investigación que realicen, en buena medida lo hacen los árbitros quienes toman la decisión, de esas normas, y también obviamente las partes postulan el derecho que consideren que puede, o las normas que consideren que pueden aplicar bajo esos títulos, es que se deduce cuál es el contenido de cada una de esas categorías. ¿Cómo podríamos determinar con claridad y resolver la disputa sobre la base de los principios generales del derecho tecnológico, de la lex criptografía, si es reconocido por autores que al momento actual en el que nos encontramos no existe aún un conocimiento cierto sobre cuáles son esos principios y cuál es esa lex criptografía? Pero en los términos y condiciones de uso de Armenia está principalmente que se tienen que aplicar los principios del derecho tecnológico. Exacto, y pensamos también que eso podría tener una vocación a futuro, porque ciertamente yo creo particularmente que no estamos muy lejos de un avance con relación a eso. Y creo que a efectos prácticos y teniendo en cuenta la naturaleza de la controversia, era mucho más adecuado recurrir a los principios generales del derecho. O sea, y como una forma de velar que hay detrás de esa categoría, los principios universales, porque como vemos, sí sirven de base para poner, para poner de manifiesto algunos puntos y sus posibles soluciones en este caso. Pero no sería más correcto, pero no es una pregunta, pero los principios unilaterales son fuentes porque sistematizan la costumbre. O sea, la costumbre va primero que los principios unilaterales. O sea, ellos no crean, sino lo que hacen es sistematizar, según unos ilustres entendidos en Roma interpretan lo que es la costumbre. Pero los principios de derecho tecnológico en cierta forma son lex mercatoria de un mercado más específico. O sea, porque no entiendo por qué los ven como unos u otros. Creo que se complementan con respecto al mercado tecnológico. Debería ser. La verdad es que no es una pregunta, simplemente una consideración para que lo tengan presente. Gracias. Gracias. Solamente tengo una pregunta. Al final de esa exposición entiendo que ustedes sí le transmitieron toda la propiedad a Andrés Comnanón del activo, y que ustedes lo único que están objetando es el tema de las regalías. ¿Es correcto? En parte, eso es correcto en parte, puesto que si bien se transfiere la propiedad, como expresamente dice el contrato, tenemos que entender que un bien intangible, como un bien intangible de las características de un NFT, un non-fungible token, va a tener lógicamente una interpretación diferente a las reglas tradicionales a los bienes físicos, por así decirlo. De forma que en este caso, sí, son propietarios del NFT, sí, ellos pueden revender el NFT, sí, ellos pueden copiar el NFT. Sin embargo, para hacerlo tienen que hacerlo en concordancia con las reglas que Lucho Bolsón, como trademark holder, le impone. Puesto que, si bien ellos son los propietarios del bien, Lucho Bolsón sigue teniendo intereses y se sigue viendo perjudicado por lo que ocurra con ese NFT que había sido en principio licenciado en Armeniland para ser vendido a los usuarios, siendo ese usuario Andrés Comnanón. Pero en las regalías dice, estas regalías están programadas en el contrato inteligente y son pagaderas tanto por la venta inicial como por cualquier reventa en la Giorgio Exchange. Solamente en la Giorgio Exchange, porque ustedes lo están pidiendo de Cayman. Porque ustedes están pidiendo las regalías que venga de la venta o reventa en Cayman. Porque hubo un incumplimiento de las condiciones que se habían impuesto. La condición impuesta es solo puedes revender en Giorgio Exchange. El revender fuera de la plataforma Armeniland
deriva en el incumplimiento y como consecuencia de este incumplimiento, nosotros como representantes de la parte demandante consideramos que este es un incumplimiento pleno, por lo cual todo el monto que recibe Andrés Cunamnam de la venta ilícita del objeto tiene que ser reintegrada a Lucho Bolsón como consecuencia de los daños sufridos. Fue impuesta entonces, a ver, las condiciones entonces fueron impuestas, entiendo de tu respuesta. En ningún momento negamos que la descripción de compra era un contrato de acción, sí lo interpretamos como un contrato de acción. Sin embargo, la interacción que tiene esto con los términos de uso es que todos los trademark holders pueden imponer ciertos límites o pueden en todo caso negociar ciertos límites con las partes. Y en este caso fue lo que ocurrió. Como trademark holders seguimos teniendo interés sobre lo que ocurra con la cartera dentro del metaverso, al igual que en el mundo real. Tendría una sola pregunta que es para los dos y quisiera que me la respondan primero el demandado por razones de la pregunta y luego el demandante. Si este tribunal considerase que no tiene jurisdicción, tal como piden los demandados, razón por la cual pregunto primero al demandado, ¿cuál sería el foro aplicable para solucionar esta disputa? Sí. No tenemos problema con que en el futuro la controversia se resuelva mediante arbitraje. Lo que criticamos, siendo nosotros pro arbitraje, porque no negamos nuestra posición pro arbitraje, lo que criticamos es precisamente que se está acudiendo a un arbitraje en el cual no hemos prestado nuestro consentimiento sobre las razones que hemos expuesto antes. Y eso va en contra de los intereses de nuestro representado, está justificado y además constituye una violación de uno de los principios basilares del derecho arbitral. No estamos de acuerdo con ello. Claro, pero en ese sentido, ¿hay algún de los elementos del caso o de los elementos que existen dentro del caso, dentro de los fines del caso, ¿hay algún foro atrayente distinto al arbitraje? Judicial. Cualquiera, o sea, más allá, o sea, este tribunal decide, porque hay que garantizar el derecho a la defensa. Entonces, si este tribunal decidiera, no tengo jurisdicción, ¿cuál sería la vía de reclamación que podría tener el demandante en ese sentido? Bueno, en primer lugar, consideramos que la reclamación no tiene fundamento, por lo que nosotros, en teoría, no tendríamos que preocuparnos por ese elemento, ¿no? Teóricamente, también dando respuesta a la pregunta, al fondo, aplicaría los elementos tradicionales que sirven para determinar cuál es la conexión de una controversia, de un contrato, de la controversia sobre un contrato en particular con algún Estado, ¿no? Y esto se hace sobre base de los criterios objetivos y los criterios subjetivos que proporciona y son reconocidos por el derecho internacional privado. Al margen de ello, podría recurrirse, por ejemplo, a las normas de conflicto también establecidas en algún dispositivo de derecho internacional privado, luego determinar la conexión que tenga el contrato con algún Estado en particular. Sin embargo, tenemos que decir que quizá esos elementos, aquí dando otra respuesta también teórica, quizá no tiene la suficiente fuerza como para establecer esa conexión en particular, dada la novedad del caso y dadas las circunstancias en las cuales se ha producido todo. Y el demandante, si el tribunal considera que no existe, o sea, que no tiene jurisdicción, ¿cuál sería el foro que ustedes consideran que podría ser aplicable en ese caso? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Si ya insistimos en que este tribunal tiene jurisdicción, en caso de que no consideramos que los elementos objetivos y subjetivos relevantes para tener un criterio atributivo de jurisdicción en un tribunal nacional serían los siguientes. Como estamos ante una relación o una controversia de carácter contractual, los criterios objetivos relevantes serían el lugar de cumplimiento de la obligación o el lugar donde se factó la obligación. Estamos en un metaverso, no se puede verificar tangiblemente ninguno de estos, por lo cual lo relevante que los criterios atributivos de jurisdicción que nos quedan pueden ser el domicilio del demandante o del demandado, los cuales coinciden en que LB está domiciliado en Estados Unidos, su sede principal está en Estados Unidos, mientras que Andrés Cunamnam temporalmente vive en los Estados Unidos, por lo cual los Estados Unidos podría ser el foro atrayente. Sin embargo, no existe ningún criterio objetivo como puede hacerlo el lugar de cumplimiento de la obligación, porque es una controversia que es un contrato del metaverso. Entiendo que el tribunal arbitral ya no tiene más preguntas. Gracias. Gracias. Entonces cerramos la audiencia. Muchísimas gracias equipo 10, muchísimas gracias equipo 11 por su participación en esta tercera edición de SITMA. Muchísimas gracias a nuestro panel arbitral y los esperamos para la ceremonia de premiación que será realizada el día de hoy, 18 de noviembre, en formato híbrido a través de la plataforma Zoom y en el piso 10 de la Torre Credival. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias. Hasta luego.